para darle la bienvenida a nuestra querida amiga, académica, la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, muy feliz año y muy buenas tardes. Buenas tardes, Toño, pues escuchándote también con este tema que creo que ha causado furor las últimas 24 horas sobre todo. Así es importante que lo podamos platicar. Yo sé que hay gente que dice, ay, pasa la página, ya no hablen de esto, pero todo el mundo quiere platicar de esto. Esos son algunos los que no quieren, ¿no? Pero hay que analizarlo, doctora. Y es, bueno, para muchos fue un error que el doctor López-Gatell se haya ido de la playa, para algunos no fue así. Lo que yo le quiero preguntar a usted, doctora, ¿realmente le resta autoridad esta escapada de fin de año al doctor Hugo López-Gatell? Bueno, mira, yo creo que hay varias formas de leer este tema. Uno es, digamos, la parte de la coyuntura, pero en el plano más, digamos, del chisme, ¿no? La manera como lo han manejado los medios. Fue muy interesante ver que al final del año, de ya por ahí de Navidad, digamos, había 2 reporteros en las conferencias vespertinas y de repente ayer había, si no 40, 80, ¿no? O sea, es una cosa que es muy interesante porque es el manejo que le han dado a este personaje, que de hecho lo volvieron rockstar justamente los medios. Entonces a mí me parece que, por un lado, ese es como un nivel, el nivel casi que pasional, Toño, lo que despierta y lo que suscita un personaje que apareció en la vida pública de este país hace menos de un año. Y en ese sentido, digo, yo te lo digo sinceramente, me parece que políticamente hablando, repito, políticamente hablando, ha sido un acierto. No porque lo pensaron, pero como resultó el hecho de que al final de cuentas sobre el doctor Hugo López-Gatell se va toda la maquinaria y toda, digamos, el coraje, el odio en torno al seguimiento de la pandemia y de alguna manera se vuelve, no que lo cubra del todo, pero ha sido un tipo de vacuna para el gobierno en lo general. Entonces, es muy interesante verlo en ese plano, ¿no? En el plano del personaje, en el plano de la construcción de la política y donde generalmente decimos que López Obrador no genera contrastes y que se lleva a él todos los guamazos, ¿no? Y lo que estamos viendo es que eso es un poco artificial porque realmente tiene alter y uno de ellos es el doctor Hugo López-Gatell con este tema. Supo ceder en su momento López Obrador a que lo dirigieran desde el área de salud todo este grupo experto y yo creo que ha resultado a menos de un año de este tema muy exitosa mediática y políticamente esa campaña, todos contra Hugo López-Gatell, todos a ver si se fue o no de vacaciones, todos a ver si traía o no puesto el tapabocas cuando hablaba por teléfono y qué interesante que los medios hasta hayan, digamos, pagado a algún reportero para que le diera seguimiento. Bueno, ni a Lady Di, pero bueno. Entonces, eso es por un lado. Ahora, por la parte del personaje en sí. Mira, yo como académica, como profesora, pues yo sí entiendo que hay que tener una parte donde pues uno tiene su vida personal y privada y dices lo que sea y eres la persona que eres, ¿no? Pero hay otra en la que sí vale la pena guardar cierta imagen, porque es delicado, Toño, que, bueno, en un momento complicado, yo no estoy absolutamente en contra y me tiene sin cuidado lo que haga o no haga el personaje en cuestión, pero lo interesante es que cuidar ciertas formas, cuidar a una parte donde si tú te vas de vacaciones, pues a lo mejor lo haces en una discreción total, que incluso puede ser con muchísimo lujo, en la propia Ciudad de México se podría haber ido a algún lugar pero bueno, por alguna razón tomó esa decisión que él solo sabrá y solo le compete a él, pero sí creo que justo en un escenario de tanto golpeteo, pues abre un frente que sí ahueca todo un discurso que al final no es que le va a quitar o no autoridad, porque mira, a estas alturas, si alguien dice, ay, ¿por qué él lo hizo? Yo lo voy a hacer, bueno, pues nos arriesgaríamos tanto como se arriesgó él. Y la otra es, si no hemos entendido que este es un mensaje que rebasa a un personaje, que rebasa a la propia autoridad sanitaria de nuestro país y que esto se está diciendo en todo el mundo, bueno, pues es que no hemos aprendido nada, Toño. Entonces, más allá del personaje y que si por qué lo hizo ahora yo lo voy a hacer y si él es modelo y ahora ya no lo es, pues yo creo que también en todo caso tendríamos que imitarlo como modelo de que seguramente y se nota, bueno, tiene una buena alimentación y si sigue un buen régimen, pues que lo mantiene en buena forma, ¿no? Entonces,
creo que eso es donde ya se excede el comentario, pero sí te digo, me parece, y me acuerdo mucho, mira, nada más voy a dar una voltereta así nada más como para cerrar esto, y no compararlo, por supuesto, no lo estoy comparando, pero, por ejemplo, una profesora, doctora, de reconocida, de buena pluma, muy fuerte de características, digamos, de su discurso, como es la doctora Denise Dresser, sale con un video haciendo una cosa ridícula, bailando ahí, y la criticamos muchísimo. Y mi comentario fue, bueno, ella que haga lo que quiera, pero a mí me parece que podría guardar ciertas formas, dado que ha construido un personaje a partir de un tipo de ejercicio público que, pues, no, entras a ese ruedo, ¿no? Es gente muy pública, Toño. Y lo mismo diría de López-Gatell, pues que haga lo que él quiera, pero en este contexto, en este momento, se merece un descanso, por supuesto, pero vale la pena la discreción, el cuidado. Si ya sabe que lo andan persiguiendo hasta si va o no va al parque con su hijo, bueno, pues ni modo. Esa es también el costo de la fama que él logró, que no la buscó, pero sí también, y cierro este comentario con este pensamiento, y es, al final de cuentas, es un personaje de una maquinaria política que se instaló ahí porque es un técnico, Toño, pero justamente no es político. Y por eso, por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum dice, no, yo no me puedo andar viendo de vacaciones. Bueno, pues claro que no, la elegimos para que esté ahí, confiamos en ella, porque ella es nuestra representante políticamente hablando. El doctor Hugo López-Gatell es un técnico, y obviamente en este momento es un personaje indispensable, porque su nivel de conocimiento del tema, bueno, pues lo ubican ahí. Ahora, que si eso hace que tenga una fragmentación al interior laboral, bueno, pues eso será cosa de lo que pasa al interior de los trabajos, pero si se fue con un permiso de vacaciones, bueno, te digo, se mezclan temas, pero lo que sí digo, y a mí me da muchísima risa porque es la otra parte, es cómo generan morbo y cómo lo han vuelto justamente los mismos periódicos que lo atacan tanto, son los que le vuelven a dar rating, ¿no? Porque te digo que ya se había caído el rating de estas vespertinas y ahora otra vez es el rating. Bueno, pues le hicieron un enorme favor otra vez a toda la política sanitaria de volver a ubicar los reflectores, no solo en este personaje, sino en este tema. Entonces, bueno, unas por otras, Toño, y yo te diría, al final acaba beneficiando al propio gobierno porque atrae nuevamente a este discurso de que si él lo hizo mal o bien, bueno, pues que nosotros somos los que tenemos que estar por encima de eso y hacerlo bien y quedarnos en casa, Toño. Sí, y como bien menciona, es una figura extremadamente pública. Yo me acuerdo que llegó el punto en el que hasta vendían pues grabaciones pirata de la conferencia vespertina del doctor Hugo López-Gatell en varios puntos de México, especialmente en Tepito. Y eso a mí me pareció un fenómeno mediático fantástico. Yo sí creo, doctora, que en todo caso el mensaje es distinto, ¿no? Y que a lo mejor es necesario que sí lo aclare y diga, ¿saben qué? A lo mejor fue fue un lapsus, un error mío, y yo sí les pediría que nos quedemos todos en casa, especialmente ahora que están reportando los casos, así como usted lo mencionaba con la doctora Claudia Sheinbaum. No, bueno, y ahorita que tú mencionabas lo de el fenómeno mediático, fíjate que vamos a necesitar tiempo para poder, digamos, reconstruir lo que hemos vivido este último año, pero mira, el éxito que ha tenido el discurso de salud pública en nuestro país y volver a poner en el centro del debate la salud como un derecho humano, de verdad, digamos, hay que valorarlo en el sentido de que este golpe tan duro que ha sido el COVID, al mismo tiempo permitió que se pusieran estos temas en la palestra y que de repente, digamos, abanderados si tú quieres por Hugo López-Gatell, pero la otra cosa también es que tienes a todo un equipo de técnicos increíbles, maravillosos, o sea, de un perfil muy, muy, muy alto, muy formados, muy comprometidos y que tienen trayectorias muy sólidas en el tema que me digas, los hemos ido conociendo a lo largo de este año. Entonces, claro, se fueron los reflectores por la personalidad, por la manera que responde, bueno, lo que tú quieras, se fueron sobre Hugo López-Gatell, pero él es solo la cabeza de todo un gran grupo que la verdad
enhorabuena que además pirateen las conferencias, las volvamos a oír. Hay ahí algunas presentaciones que han sido realmente como para guardarlas, sobre la alimentación autóctona, por ejemplo, sobre el cuidado en términos de por qué este país tiene un impacto tan brutal en el COVID y tiene que ver con nuestra salud previa a la propia pandemia. Entonces, ahí también se valora mucho, y ahí yo le echo una flor, digamos, en qué bendito momento, Toño, afortunadamente, se eligió en esta Ciudad de México a una persona también con trayectoria y conocimiento, como es la doctora Claudia Sheinbaum, que justo al frente de esta situación, bueno, pues tiene cierto discurso, cierta personalidad que ayuda muchísimo también a ir avanzando, ha tomado decisiones incluso contrarias a lo que decía el manual del equipo de Hugo López-Gatell, ¿eh? Entonces, creo que va a ser un tiempo muy interesante, no ahora, no en el medio de la pandemia, o sea, digamos, si estamos en medio de la tormenta no nos podemos poner a escribir, sino tenemos que esperar a salir de esto, y en ese sentido, bueno, también equiparar y valorar mucho qué resultó bien y efectivamente lo que haya sido un error que en este momento hay que ir corrigiendo sobre la marcha. Y bueno, yo creo que es un tema que nos va a marcar por el resto de nuestras vidas, Sonia. Así es, y tal vez también para pasar la página, yo insistí hace rato, ¿no? Es un tema que ya ocurrió, ¿no? Ya pasó el fin de semana, no tiene una repercusión dura como, no sé, un acto de corrupción, doctora, es algo que ya fue, pues, ¿no? No pasa nada y hay que tomarlo como es. Como un escándalo por ahí, no significa que exijamos como Ciro Gómez Leiva a la cabeza del doctor Hugo López-Gatell, pasar página, otra cosa mariposa. Yo ya lo superé, yo imagino que muchos mexicanos también. Los que no lo superan son los, pues usted sabe perfectamente, los conservadores, la gente de la ultraderecha. Pero bueno, al pasar página, ahora sí, cambiando de tema, le pido a don David que nos grabe. Ya estamos entradazos en el 2021. Y bueno, pues, ¿qué le parece que nos platica de esos temas que hay que tener en el radar para este año, doctora? Híjole, Toño, yo creo que viene muy duro porque una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la pandemia no ha pasado, no sabemos si estamos siquiera a la mitad de la pandemia, ¿no? Porque al final de cuentas la promesa tan increíble que es la vacuna, porque realmente es un logro científico impresionante. O sea, cuando de repente yo leo que dices, apenas han llegado, es que el hecho mismo de que existan vacunas ya es una cuestión increíble. O sea, a lo mejor hay que leer un poquito más de historia de la ciencia, porque lo que queda claro es que la gente banaliza, ¿no? El hecho de que, bueno, no todavía, en el país que me digas, no han avanzado como pensaban, el plan no resulta necesariamente como se plantea en el escritorio. Entonces, ojo con esto, porque esto implica que al no saber en qué momento mismo de la pandemia estamos, aún con el avance de la vacunación, ya como ya no promesa, sino como un hecho, bueno, pues aún así tenemos aquí ya grandes temas que están en el 21 y que hay que echarles ojo. Uno va a ser este tema de lo que podrá ser un tipo de pasaporte sanitario, Toño, que no es cosa menor, porque entra en todo un debate que ya se venía dando de hace mucho tiempo sobre el nivel de control que tenemos los sujetos en este siglo XXI, digamos, en términos de cómo la tecnología ya nos identifica y no podemos escapar a ella, Y con este tema del COVID, bueno, se abre un nuevo frente y será la necesidad e incluso un recurso que pediremos, fíjate, al final acabaremos pidiendo más control nosotros mismos, y es quién tiene digamos, aval para decir que ya fue vacunado en su momento, para poder viajar, para poder entrar a los lugares. Es muy fuerte porque este tema va a tener un impacto en nuestras vidas de una manera muy seria. Y la otra, bueno, que obviamente va junto con muchos temas que se van a rediscutir y que tal vez sin lo de la pandemia hubieran seguido en una discusión más ética, filosófica, pero hoy por hoy queda clarísimo que el tema de la salud regresó como un tema prioritario de los derechos humanos y la salud como una responsabilidad del Estado. Los países más ricos del planeta, o por lo menos en el caso de Estados Unidos, lo que han demostrado es una ineficacia, una incapacidad para hacer frente a este tema de la pandemia, en parte
porque la salud es una cuestión privada, ¿no? La gente paga o no, o se amuela, ¿no? Y justamente es lo que estamos observando, cómo la han logrado llevar un poco mejor, incluso el liderazgo de sus políticos, cuando, bueno, la salud es un bien público. Y también ahí junto está el otro tema, que ese va a ser muy delicado, Toño, porque, insisto, al no saber en qué momento de la pandemia estamos, pues tampoco se pueden tomar decisiones completas, pero es el tema de la educación. No podemos seguir como íbamos, pero tampoco queda claro cómo podemos aprovechar los cambios que se empezaron a ver y ponerlos al servicio de una nueva forma de educar y de aprender, porque claramente esta forma del siglo XIX, Toño, esta forma escolarizada del siglo XIX, bueno, pues ya estaba muy cuestionada de por sí, pero ahora después de esto, cuando pase, yo creo que va a ser uno de los temas que hay que tener en el radar y no dejarlo de paso. Y quiero mencionar uno último porque, porque hay muchísimos, yo podría quedarme aquí hablándoles de muchos temas que creo que están en un radar porque son cambios estructurales a largo plazo. No crean que son nada más de que, ya, se acaba lo del COVID, nos vacunan y ya volvemos a lo de antes. No creo que volvamos para bien, incluso lo diría, para bien, no creo que volvamos al punto en el que estábamos antes de que se empezara a dar el contagio. Pero un asunto que va junto es el tema de la movilidad humana, la migración, Toño, porque la migración no ha parado, ha sido incluso más vulnerabilizada, más lacerante el impacto para quienes migran de manera forzada, pero al mismo tiempo sí se ha, digamos, sin que haya parado, sí se ha bajado un poco la intensidad. Pero esto no obedece, tiene que ver con lo del COVID, pero no obedece ciertamente a la necesidad misma de la movilidad. Entonces, en el momento en que se pueda dar una mayor movilidad, lo que vamos a ver, yo creo, es un incremento importante de los flujos, y frente a eso, nosotros, las sociedades, digamos, de acogida, de tránsito, de destino, tenemos que prepararnos para generar un discurso de apertura, de hospitalidad y no de odio y xenofobia, porque es contrario a nuestro propio discurso como país de expulsión migratoria, O sea, es una cuestión absurda, ¿no? Por un lado, celebrando la llegada o que se presume que podrían llegar hasta 40,000 millones de pesos en remesas al país el próximo año, y por otro lado, haciendo o generando un ambiente que no acepta, no reconoce, no se beneficia y al mismo tiempo celebra la migración, pues sería una contradicción, ¿verdad? Entonces, creo que son temas que están ahí en el radar, que no los dejen porque de repente parecen como muy generales, muy abiertos, pero tienen una repercusión inmediata en nuestro día a día como no nos lo imaginamos, Toño. Así es, y hay que estar muy, muy pendientes de estas situaciones tan importantes. A mí me deja preocupado, si lo puedo decir así, este pasaporte sanitario, y al mismo tiempo es interesante, ¿no? Preocupado por la tal vez violación de algunos derechos civiles, algunos derechos fundamentales que tengamos, pero al mismo tiempo, en algunos casos sería necesario para evitar que se expanda aún más la pandemia, y ahora con una vacuna pues sería muchísimo mejor tener este tipo de controles, controles que han existido a lo largo de los tiempos, doctora. Pero ¿qué le parece que vamos a otro tema, el tema final de este encuentro siempre tan interesante con usted? Porque a muchos ya se les pasó, por decirlo así, este cambio de poder en Estados Unidos y el legado que deja como personaje un Donald Trump. Imagínese usted, ¿no? Un hombre que fue muy mediático, magnate y etcétera, y de la verdad, así, claramente, de buenas a primeras, un día se convierte en el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué es de gran impacto para nosotros los mexicanos esto, doctora? Híjole, Toño, porque sabemos muy bien que nuestra historia está íntimamente ligada a lo que ocurre en Estados Unidos. Desafortunadamente, no es algo de lo que no podamos atender, porque aunque quisiéramos de repente verlo como una nota lejana, no lo es. Y la verdad es que yo creo que la lectura que hay así como ya dada, por lo menos en México yo lo percibo mucho, esta cosa de que, bueno, pues ya ganó Biden y ya chao, ¿no? Ya nada más va a haber un cambio de poderes. Y sin embargo, la tensión, que tú lo sabes muy bien porque estás en Estados Unidos, la tensión que hay en términos de los grupos que todavía critican de la manera como se hizo la elección, que todavía hay una elección pendiente para definir algo que es central, y es quién tiene la mayoría en el Senado
en Estados Unidos y por tanto, porque podría tener el control y realmente hacer pasar muchas leyes que están ahí pendientes y revocar otras que pudieran estar afectando, por ejemplo, en el tema migratorio, lo sabemos muy bien. Bueno, de eso depende todavía una elección que estamos por observar el resultado, pues prácticamente en horas, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de elementos sí van a definir la manera en cómo se está presentando a un nuevo presidente en Estados Unidos, más allá, insisto, todas estas caravanas que están yendo rumbo a Washington para estar ahí y acompañar un discurso de crítica muy fuerte contra quien tomaría el poder, presumiblemente, ¿no? El de los demócratas por la vía de Biden. Bueno, también nos trae a otra discusión y es, ¿qué va a pasar? El nuevo equipo demócrata, bueno, el nuevo por decirlo de alguna manera, porque también en Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Los nuevos son los mismos de hace 70 años, pero se pretendería volver a este papel hegemónico, controlador del planeta y que le anda revisando la plana a todos y cada uno de los países, como es el caso de México, O sea, con un gobierno anterior a Trump teníamos esta presencia con mucha más evidencia, por lo menos. Una parte, con Trump tuvimos un discurso muy agresivo, muy insolente, pero lo que tenemos y habíamos tenido es también un discurso sumamente intervencionista de parte, en su caso, de los demócratas. Entonces, estamos viendo que en ese país, en Estados Unidos, se presume un cambio de liderazgo ya muy pronto. Esperemos, insisto, en también ver cómo se va jugando el cambio de gobierno legalmente hablando, porque también esto es otro elemento que yo quiero insistir, Toño. Hay una narrativa, en México se insiste de que como que si Trump está loco y sus seguidores pues estarán locos, ¿no? Y ojo, más respeto, ¿en qué sentido? En que al final de cuentas podrá ser insoportable el personaje y podrá no gustarnos muchas de las cosas que digamos que avalan quienes lo siguen. 73 millones de estadounidenses votaron por esa opción y por otro lado, y no necesariamente por la parte más dura, xenófoba o racista, no necesariamente, digamos, hay un perfil muy amplio, pero la otra también tiene que ver con que al final de cuentas, bueno, pues esa tensión está ahí en la vida pública estadounidense y que impacta la relación con nuestro país. Entonces, sí creo que vale la pena salir de este discurso simplón, ¿no? De que, bueno, ya se va, pues estaba loco y entonces ya pasamos a la otra y vamos a hablar con los que sí saben. Bueno, también habría que preguntarles a esos que sí saben, de repente, ¿no? Hay que preguntarles todo porque pues tenemos que estar siempre sometidos a lo que dice la autoridad estadounidense, pues para que no se enojen, ¿no? Que aquí es también una parte del discurso que se perfila en los medios, de que, no se vayan a enojar porque ahora el presidente dijo que podríamos darle asilo político a un comunicador tan importante como Assange, ¿no? Por ejemplo, a ver, espérate, este es un país soberano que puede decidir y hacer, faltaría que además del personaje en cuestión lo aceptara, ¿verdad? Es otro tema, pero todo visto a través del filtro de qué van a decir o cómo se va a interpretar desde el poder estadounidense, no quiere decir que no se tome en cuenta, pero no podemos seguir en esa misma lógica. Entonces, sí es muy relevante lo que está pasando en estos días, Toño, porque también van a definir la manera en que se van a dar los próximos 4 años de poder del propio Biden y su equipo, ya cuando finalmente se dé esta formalización del cambio de poder. Así es, y permítame extrapolarlo un poco como usted bien lo hacía a nuestro país. Han publicado en las redes sociales los mismos de siempre, críticos de oposición del presidente López Obrador, de la ultraderecha, que ahora que le ofrece el asilo político a Julian Assange, el presidente López Obrador está tentando, golpeteando a Joe Biden. Yo, como veo las cosas desde acá, desde Estados Unidos, de cómo es que en todo caso la problemática es la transición de gobierno, la problemática que se enfrentan todavía con la administración Trump. Yo creo que cada vez que se sacan este tipo de cosas de la manga, le dicen, oye Biden, pero es que en México el López Obrador pide que quiere darle el asilo político a Julian Assange. Yo creo que Biden hasta responde, ¿Julian Assange qué? No, o sea, me explico, creo que no es en estos momentos
de transición un problema para ellos. Doctora. Sí, yo creo que en este momento es de todos los temas que me puedas decir, es absolutamente menor, porque está el tema de la pandemia, el tema de la transición política, que es muy delicada, digamos. Yo creo que es el momento más delicado de la historia política estadounidense en los últimos, pues francamente, 100 años, Toño, porque sí están en un escenario en el cual no tienes un rival que esté derrotado, aun cuando haya un traspaso de poder. Entonces, eso, ¿cómo va a jugar? No solamente cómo está jugando ahora y cómo va a construir nuevos liderazgos. Mira, tienes al famoso Ted Cruz, cubano, de origen, jugando al lado de Trump de manera muy, muy dura, pero ojo, él fue candidato presidencial y él sí es un hombre muchísimo más joven que Trump, y entonces también se le está jugando en el sentido de posicionarse políticamente y eventualmente, bueno, pues supongo yo que seguir jugando en esas posibilidades presidenciales. Entonces, como que empiezan a surgir también los reemplazos generacionales posibles que pueden tener un discurso aún más duro que el propio Trump, aunque no sean tan insoportables como él en términos de la personalidad, pero que por ahí nos hemos ido, ¿no? Por ahí nos hemos decantado, y eso también nos ha impedido ver que ahí hay un proyecto y no solamente una persona, Toño. Entonces, creo que sí, efectivamente, lo que pase en países como México, como Argentina, incluso como en Brasil, con Bolsonaro al frente, en el país que me digas de nuestra región, para Estados Unidos es muy importante. Lo tienen con una observación muy metódica, lo siguen de manera muy milimétrica, porque tienen esta visión de que controlan y de que al final de cuentas, pues así lo perciben, ¿no? Como patio trasero, y lo dicen en sus programas y todo. A mí me impresiona que lo sigan mencionando, pero también lo interesante es cómo hay una serie de temas y una serie de cuestiones que tienen también un discurso interno. A ver, ¿cuál fue? Y fue bien interesante. López Obrador manda este mensaje de lo de Assange, que podría haber sugerir y pedir, dar el asilo político. Bueno, primero, insisto, faltaría ver que el personaje en cuestión siquiera se haya enterado o cómo lo está manejando. Pero la otra, y los tiempos políticos y legales de esos asuntos. Pero la otra es que entra en un correlato de debate que para nosotros tiene sentido. ¿Por qué? Porque México siempre ha tenido este discurso que también tiene sus dos caras, pero bueno, que hospitalario, de un país que abre sus puertas. Entonces, también está jugando con el imaginario nuestro al que reaccionan, pues, el público de acá, ¿no? Entonces, no todo se tiene que ver en términos de la relación bilateral, pero insisto, es un factor, ¿eh? Yo siempre, luego lo relaciono porque claro que tiene un impacto y tiene una importancia, pero efectivamente, y tú tienes toda la razón, en este momento lo que menos le importa a Estados Unidos es qué va a pasar con Assange, no necesariamente a Obama, porque Obama sí se quedó un poco con esta cosa de como casi su enemigo personal, ¿no? Porque pues sí le nubló un poco la idea de un hombre muy demócrata cuando pues estaba espiando al planeta entero, como podríamos haber supuesto, pero se hizo evidente. Es todo un capítulo, Toño, yo creo que es un capítulo interesantísimo de la vida planetaria. Entonces, bueno, qué pase con ese personaje también va a ser de mucho interés seguirlo, pero no tiene que ver con que nosotros nos limitemos a hacer como país y generar nuestro propio debate en torno a eso. También es válido, como se nos dé la regalada gana. Así es. Es importante que lo podamos revisar desde un principio y estar muy, muy pendientes de cuál será la política a la que se enfrenten los mexicanos, no tanto la política exterior de los Estados Unidos, la política a la que nos enfrentemos nosotros aquí, los que vivimos en Estados Unidos, y la política de los que enfrentan los mexicanos en su propio territorio. Doctora, como siempre, un placer platicar con usted en este espacio aquí en Sin Censura. No sé si nos pueda compartir sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted como siempre, y todo nuestro agradecimiento aquí en Sin Censura. Le deseamos verdaderamente un año 2021 fantástico. No, igualmente, Toño, y también siempre un gusto platicar contigo. Ya esperamos también por ahí a escuchar a Vicente, pero me da muchísimo gusto compartir este fin e inicio de año ahora
aquí con tus micrófonos. Y sí, mira, yo tengo una cuenta que es @migrantólogos, bueno, que la sigo con un grupo de colegas, y tengo una cuenta que es Leti Chelius, por mi apellido, y bueno, ahí es un poco más casera, ¿no? Más doméstico las reacciones, así que más bien depende de la información que pudieran estar buscando las personas que nos escuchan. Y también decirte que yo creo que lo único que nos falta ahorita aquí, Toño, es el cafecito para estar, pero bien a gusto platicando de cosas que son trascendentes, que son importantes, pero que no tienen por qué no estar al alcance del debate público de todos nosotros. Y bueno, ya prometo que para la próxima tendré aquí mi cafecito enfrente, Toño. O el mezcal, porque ya pasan de las 12. Ah, no es cierto, doctora. no te pases, no tampoco. Eso no sea por mi caso. Mejor, ¿eh? Ándale, pero pues. muchísimas gracias, querida doctora Leticia Calderón Chelius, siempre por sus comentarios tan interesantes. Aquí estamos siempre a sus órdenes y nos vemos la próxima semana. Como siempre, Toño, un abrazote a todos por allá. Un abrazo a la doctora Leticia Calderón Chelius. Usted lo sabe, una autoridad académica, investigadora del Instituto Mora.